como todos los domingos, en este domingo particular, de feriado, donde que parece que el silencio fuera más silencioso aún que lo habitual, nosotros hacemos lo que nos gusta. Hablamos, conversamos, indagamos en gente que nos parece apasionante y con la que podríamos charlar mucho más tiempo. Y como siempre, como todos los domingos, me voy a encontrar ahora con el poeta, el ensayista, mi amigo Santiago Kovadlov. ¿Cómo estás, Santiago? Hola, Jorge, ¿cómo andas, mi viejo? Bueno, yo aquí, como vos decís, disfrutando de este otro registro del silencio. Sí, ¿no? Sabés que es un tema que me atrapó claro. Una vez y me llevó a escribir un libro sobre ese silencio que nos habla de otro modo, ¿no? Que no es el silencio de quienes callan, sino que es el silencio que viene desde las cosas, que viene desde la ciudad, que no tiene una población que ha enmudecido, sino que al ausentarse en gran medida permite que escuchemos de otro modo y otra cosa. Ahora, también es verdad que aprender a oír lo que se dice, lo que sucede, lo que pasa, es poder privilegiar, ¿no es cierto?, lo silenciado. Y lo que está silenciado en nuestra Argentina, lo vemos a diario, lo padecemos. Lo que está silenciado en la Argentina, creo yo, es esa honda magnitud de la tragedia que vive un país sin rumbo y que de pronto se deja ver como un estallido violento, como si fuera un volcán que de pronto entra en erupción, tal como lo describías en tu editorial. ¿Sabes qué? Esto que decías en tu editorial de hoy, lo que sucedió en La Plata, que no fue un percance, decías vos, sino el signo trágico del desborde de un estado de crisis, que se pudo ver, marcaba, ¿no?, la vida real y la realidad de un gobierno irresponsable, de un país degradado, vulnerado por la violencia. Me llevó a pensar que toda la audición de hoy va transcurriendo sobre un leitmotiv central: la violencia como amenaza, la violencia como hecho consumado y la violencia como perspectiva en la organización o la desorganización de un país sin rumbo. Desde el subsuelo, decías vos, de ese episodio que tuvo lugar en la cancha de Gimnasia y Esgrima, se hace oír, rompe el silencio, el país del dolor, de la inseguridad, de la incertidumbre y la evidencia de que nada se está haciendo. La improvisación, decías vos, es creciente, y es creciente porque no hay gobierno, no hay gobernabilidad a la vista. Nos han dejado, expresabas vos, en una frase afortunada por su radicalidad, por su hondura, nos han dejado sin deseo de porvenir. Eso es tremendo, porque la contraparte de la ausencia, o mejor dicho, el efecto de la ausencia del deseo de porvenir, es la claudicación de toda esperanza. La ausencia de una esperanza. Hay menos pobres, recordaba, porque hay más hambrientos. Es tremendo. Es decir, la pobreza decrece a medida que aumenta la indigencia. Hemos perdido el tiempo, terminabas diciendo, ¿no?, con entretenimientos ideológicos que hoy quedan al desnudo y que evidencian, como también lo planteaba muy bien nuestro querido Toti Flores, que la inseguridad, el robo, el narcotráfico van mostrando que la violencia no solo está arraigada en la realidad de hoy, sino que como una sombra que crece y lo cubre todo, amenaza nuestro propio porvenir. Y eso es de la mano de la ausencia del Estado. Y un Estado que no quiere reconciliarse con la verdad de su fracaso, que no tiene propuestas para aprender de su experiencia de desacierto, y donde solo la integración social, como recordaba Toti, a través del trabajo, de la cultura del trabajo, puede ayudar a que el país recupere no solo posibilidades de desarrollo, sino dignidad social. Por último, te digo, escuchándolo a Dani Yaco, ese fotógrafo, ese testigo notable de lo que fueron los años de la dictadura, en su tentativa de caracterizar en un libro la vida del exilio, la vida cotidiana del exiliado, oscilando entre el dolor y el imperativo de vivir, como él decía, con esas fotos que nos recuerdan y nos traen la evidencia de chicos que fueron
que tuvieron que partir, que fueron secuestrados, que fueron detenidos, que estuvieron, como vos mismo decías, atrapados por la Argentina, otra vez violenta, y que participaron, sin embargo, antes del exilio, muchos de ellos, en la reivindicación de la violencia como recurso de cambio, nos colocan delante de este interrogante, Jorge, tremendo, ¿no? Ujú. Más allá de la violencia puede estar el decano, como decía vos, la desesperanza, pero está también la pregunta en torno a la posibilidad de hacer un duelo hondo, un duelo profundo que nos lleve a preguntarnos si es posible aprender, como lo decíamos el domingo pasado. Muy impresionante tu lectura, ¿no? Siempre lo destaco ante nuestros oyentes, porque yo estoy involucrado sobre todo en las entrevistas, y muchas veces puedo sacar conclusiones después, pero me sentí muy representado por lo que acabas de decir, ¿no? En realidad me sentí muy representado por la línea de nuestro programa, porque esas dos entrevistas tienen mucho que ver una con la otra, ¿no? Y a propósito del libro Exilio, 1976-1983, que coordinó Dani Giaco y donde escriben Martín Caparrós, Graciela Feinstein, Silvia Lavairu, te tengo que decir que me conmovió muchísimo, pero me conmovió porque esos chicos, muchos de ellos, como en el caso de Dani y de Graciela, atrapados en una Argentina, bueno, mirá, voy a hacer una comparación espantosa, pero en una Argentina de la improvisación, ¿no? Una Argentina donde cualquiera podía caer en las garras incluso de una equivocación, como en el caso de Dani Giaco y Graciela, que no eran miembros de formaciones armadas, ni mucho menos, sino que estaban en una agenda de alguien del Nacional Buenos Aires, 16 años, 17 años, y que se vieron de golpe haciendo una vida hiposa de adultos. Por eso me gustó mucho el libro, porque no es un libro altanero, no es un libro de los resistentes, es un libro de gente que dice, ¿qué nos pasó? Éramos chicos, éramos niños. Están preguntándose. Y a esa pregunta, Jorge, la convierto en presente del indicativo. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Claro. Vos mismo recordabas, como él recordaba, cómo la inscripción en la militancia del Partido Comunista era por herencia, decía. Claro. Es decir, por una asunción espontánea y ciega de un mandato familiar para concebir que la sacralización de un posicionamiento ideológico era indispensable a fin de ganar identidad. Sí, es muy impactante. Es todo un tema, ¿no? Es todo un tema donde pasado y presente, bueno, se juntan, ¿no? De aquel pasado, este presente. Tenemos mucho. Eso es. Un presente que redefine su apego a la violencia a través de la irresponsabilidad de su dirigencia política y que encubre con la ideología su propio fracaso que se arrastra entonces desde aquellos años, desde hace 40 o 50 años. Yo tengo la impresión, Jorge, después de la pausa lo vamos a seguir viendo, que este es además un problema que nos lleva a interrogarnos sobre las democracias latinoamericanas y sobre las democracias mundiales, porque para justamente tratar de ampliar en todo caso el espectro geográfico de esta preocupación que tenemos, yo he pensado que sería muy interesante que le cediéramos en la tertulia de hoy la palabra a dos hombres que han sabido meditar desde los Estados Unidos en torno a la vitalidad y la debilidad de nuestra democracia. Me refiero a Stephen Levitsky y a Daniel Ziblatt, que compusieron un libro memorable, se editó en español en el año 18, y que se titula ¿Cómo mueren las democracias? Interesantísimo. Tenemos que entender que tenemos un destino común. Somos un poquito diferentes, cada país tiene sus particularidades, sus peculiaridades, pero el continente está pasando un momento muy dramático y la Argentina es parte de ese continente y hoy es más parte que nunca.
lamentablemente también por lo malo, también por las deficiencias, por el atraso, nos parecemos cada vez más a nuestros hermanos latinoamericanos. Por eso tenemos que mirar el continente para ver qué camino es el que no hay que tomar y cuál es el camino que sí hay que tomar. Por eso me parece extraordinario que revisemos estos textos que vos nos propones, Santiago. Sí, lo vamos a hacer sin duda. Hacemos una pausa, si te parece bien, y luego volvemos a este tema tan complejo, tan apremiante y tan incierto en su desenlace. Vamos entonces, escuchemos un tema y volvemos. ¿Cómo mueren las democracias? Esta es una preocupación tan presente, tan actual, y hacia ahí vamos con Santiago Kovadlov. Necesitamos reconsiderar permanentemente esta pregunta. ¿Cómo mueren las democracias? Es decir, ¿qué debilita su consistencia, su credibilidad, el apego social a sus normas? Vos sabés que esta semana que pasó nos trajo también otro episodio penosísimo que puso de manifiesto la desastrosa política exterior de la Argentina, que se suma justamente con esa ineptitud tan tremenda a los desaciertos en el campo de la política interior a los que hicimos referencia a lo largo de todo el programa de hoy y el inicio de nuestra tertulia, que es justamente la votación del país que exime al gobierno actual de Venezuela de toda responsabilidad en el orden de la violación de los derechos humanos. Esta actitud de nuestro país, de entender que lo que ocurre no pasa, que todas las evidencias que arrojan las investigaciones alentadas con tanto acierto, por ejemplo, por Michelle Bachelet, vienen a decirnos que el gobierno de Venezuela es un gobierno dictatorial y cruel, que hace de la represión el recurso primordial para promover el silenciamiento de la oposición, no está sucediendo. Se parece, mejor dicho, es idéntica a lo que ocurre en política interior, donde realmente todo lo que se está haciendo para debilitar la consistencia de nuestras democracias en aras de un proyecto ideológico sin consistencia práctica ni eficiencia de gestión, parece ser realmente el correlato adentro y hacia afuera de una misma negación de la realidad. Y esto me llevó, Jorge, a repasar las páginas de este libro formidable, ¿no es cierto?, que redactaron Levitsky y Ziblatt, que se llama Cómo mueren las democracias, donde los autores nos dicen, a raíz del ascenso al poder de Donald Trump en el año 16, ellos se interrogan acerca de qué hace posible que un hombre sin experiencia política, que no representa sino la aptitud para acumular poder económico, se convierta de pronto en un líder representativo de un concepto del poder que desoye, que niega y subestima el valor de la democracia tradicional en un país como los Estados Unidos. Se preguntan esto, mira vos, ¿la democracia estadounidense está en peligro? Es una pregunta que jamás pensamos los norteamericanos que nos formularíamos. Todo ello nos ha llevado a estudiar cómo mueren las democracias, porque advertimos de pronto que el ascenso de Donald Trump comprometía el porvenir de nuestra democracia republicana. Los políticos estadounidenses actuales tratan a sus adversarios como enemigos, intimidan a la prensa libre, amenazan con impugnar los resultados electorales, intentan debilitar las defensas institucionales de la democracia, incluidos los tribunales, los servicios de inteligencia y las oficinas de ética. Los estados norteamericanos que fueron elogiados por el gran jurista Louis Brandeis como laboratorios de democracia, corren hoy el riesgo de convertirse en laboratorios de autoritarismo, mientras quienes ostentan el poder reescriben las reglas electorales, redibujan las circunspecciones electorales e incluso derogan derechos al voto para asegurarse la victoria. Y en 2016, por primera vez en la historia de Estados Unidos, un hombre sin experiencia alguna en la función pública, con escaso compromiso apreciable con los derechos constitucionales y tendencias autoritarias evidentes, fue elegido presidente. ¿Qué significa todo esto? Estamos ante el declive
y desmoronamiento de una democracia que es una de las más antiguas y consagradas del mundo. Nosotros creemos que así suelen morir hoy las democracias, ya no a manos de hombres armados, ya no hoy mediante golpes de Estado tradicionales como ha venido ocurriendo en América Latina, sino a través de un procedimiento que consiste en minar desde adentro las instituciones democráticas, manteniendo la fachada de su vigencia y logrando que una a una vayan perdiendo contenido. Esto, Jorge, es el comienzo de lo que te quería plantear, y estoy hablando de los Estados Unidos de Norteamérica. Impresionante, ¿no? Pensar que esté explicado así, en el caso Trump, bueno, algo que nosotros vimos crecer en nuestro continente latinoamericano. Así ¿no? es. Esta idea se acorta la distancia. Sí, es impresionante. Es impresionante y es tremendo que haya seducido también a una parte de esta democracia consolidada del norte, que siempre, con sus virtudes y defectos, siempre fue un modelo para nosotros, ¿no? Así es. Y ellos dos, los dos autores de este libro, ambos profesores de Harvard, ambos politólogos destacadísimos en su país, con una producción periodística muy valiosa y con libros realmente muy reconocidos, se han puesto a meditar esto, ¿no? Ellos sostienen que las dictaduras flagrantes en forma de fascismo, comunismo y gobierno militar ejercieron su incidencia en América Latina durante largo tiempo, ya han desaparecido. Ya han desaparecido los golpes militares, y son otras las usurpaciones del poder que ya no apelan a medios violentos convencionales, sino a roer, como te decía antes, desde el interior del propio sistema, su viabilidad. El camino electoral, dicen ellos, hacia la desarticulación es peligrosamente engañoso. Con un golpe de Estado clásico como en el Chile de Pinochet, la muerte de la democracia es inmediata y resulta evidente para todo el mundo. Pero los autócratas de ahora mantienen una apariencia de democracia a la que van desmenuzando hasta despojarla de contenido. Y creo que esto es sumamente importante, porque lo que ellos aspiran a plantearnos es que la paradoja, así son sus palabras, trágica de la senda electoral hacia el autoritarismo, es que los asesinos de la democracia utilizan las propias instituciones del sistema para, de manera gradual, sutil e incluso legal, ir liquidándola. Y sostienen, además, y esto también parece digno de discusión entre nosotros, que hay varios parámetros que indican cuáles son los rasgos distintivos de esas personalidades autoritarias que lideran los procesos de invalidación democrática. El primer parámetro, escriben, es un débil compromiso con las reglas democráticas del juego. Los niveles de fraude electoral en Estados Unidos son ínfimos, pero poco a poco un candidato a la presidencia y un presidente que no logra renovar su mandato rehúsa afirmar que aceptará los resultados de las elecciones si pierde, o no reconoce legítimas a las autoridades que lo derrotan. La segunda categoría que entendemos indispensable considerar es negar la legitimidad de los adversarios. Los políticos autoritarios venden la visión de que sus contrincantes son delincuentes subversivos y antipatrióticos, o bien constituyen una amenaza para la seguridad nacional o para el estilo de vida existente. El tercer criterio es la tolerancia o el aliento de la violencia. La violencia partidista a menudo es el preámbulo de un quiebre que consideramos inevitable allí donde las leyes fundamentales del sistema no son respetadas. Y la última señal de advertencia de la que nos habla Levitsky y Ziblatt es la predisposición a restringir las libertades civiles de rivales y críticos. Si algo diferencia a los autócratas actuales de los líderes democráticos,
es su intolerancia ante las críticas y su predisposición a utilizar dicho poder para castigar a aquellas personas, ya sean de la oposición, ya sean de los medios de comunicación o de la sociedad civil, que se atrevan a criticar. Hoy día este panorama en auge de las autocracias no contempla diferenciaciones geográficas, ni siquiera geopolíticas. Las vemos brotar en todas partes del mundo, identificándose con un mismo ideal autoritario, sean de izquierda o de derecha. ¿Qué tal? Impactante, y quiero, digamos, recordar que Venezuela, que vos citaste como al inicio de esta conversación, Nicaragua, otro ejemplo, siguen exactamente los 4 puntos que vos mencionabas, ¿no? Lo que parecía imposible, efectivamente, ya no es el golpe de Estado de Pinochet, el golpe ese brutal, ese golpe sangriento, que, bueno, le han encontrado otra vuelta, ¿no? Le han encontrado otra vuelta, pero el resultado es similar o peor, en algunos casos, como estamos viendo en Venezuela, además por el tiempo que lleva volver las cosas a su punto de partida. Venezuela está peor que hace 20 años. Nicaragua es un país espantoso, conducido por ese dúo de tiranos, el matrimonio Ortega-Murillo, ¿no? Y nosotros hemos tenido una pulseada. Todavía no han ganado, y por suerte creo que no van a ganar, pero hemos tenido una pulseada donde estas cosas han pasado. Debilitar el compromiso con las reglas de la democracia, negar la legitimidad de los adversarios, tolerancia o justificación de la violencia, predisposición a restringir las libertades. Todas tuvimos insinuaciones de estos 4 puntos en la Argentina, que por suerte la sociedad civil pudo hasta ahora detener, ¿no? Sí, está señalando entonces un problema cultural fundamental, me parece. Cultural, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con la identidad cívica, que es quienes representan al propio sistema en lo que tiene de mejor desde el punto de vista formal, terminan siendo, por las debilidades con que proceden o los desaciertos que acumulan, quienes a veces alientan el auge de estos liderazgos populistas que ganan solidez a medida que decrece la experiencia y la esperanza democrática. Creo yo que si nos hacemos esta pregunta, ¿cierto?, en torno a la contribución que el propio sistema hace a su debilitamiento mediante gestiones políticas que no aciertan a contemplar la forma en que deben proceder para fortalecer el sistema, vamos a ir hacia un campo que nos permite escapar a la mera contraposición, vamos a decir así, entre réprobos y elegidos, entre demócratas y populistas, para poder pensar qué debe fortalecer la oposición en el sistema para que recupere credibilidad, para que recupere posibilidades de afianzarse, porque cometeríamos, como te digo, creo yo, un gravísimo error si presumiéramos que las democracias republicanas solo se ven debilitadas por la presencia protagónica de quienes las desprecian. Muchas veces quienes las defienden por falta de visión y hondura contribuyen de manera decisiva a que pierdan credibilidad. Claro. La credibilidad se va deteriorando, se va debilitando cuando se frustran las expectativas, ¿no? Y en la Argentina tenemos un alto caudal de frustración, por eso no se puede arriesgar más. La oposición no puede, la verdad, Santiago, sí. Lo decimos nosotros a veces un poco dramáticamente, no tenemos más para arriesgar, no podemos correr ese riesgo porque no hay más. La gente, como lo decía Toti Flores, la gente está
muy golpeada, muy desesperanzada. Si la oposición no cambia radicalmente la concepción de la política, lo que para muchos hoy es la concepción de la política, es decir, la mezquindad, el permanecer, bueno, lo que hemos visto, lo que vemos muy habitualmente, lo que hemos visto ahora en La Plata, ¿no? Yo no fui, estos policías aquí, qué barbaridad lo que hicieron. Bueno, mientras la política no cambie eso, tenemos muchas sombras, ¿no? sobre nuestras cabezas. Recordabas muy bien lo de Toti Flores, muy bien, porque Toti decía, la esperanza se está quedando sin capital social. Claro. Se está quedando sin capital social. Y es advertirlo, paradójicamente, es una expresión de la voluntad de lucha, del afán de afianzamiento del sistema. Pero esto que recordás me hace pensar que aquello que está sucediendo en el Banco Central, en un Banco Central que se queda sin ahorros, en un Banco Central que se queda sin recursos y en una moneda que se queda sin identidad, al punto de que hoy ya no representa nada en orden de poder adquisitivo, es el correlato económico inmensurable de algo que es profundamente inconmensurable, que es el desaliento social. Un desaliento social al que te referías con razón en el editorial entonces cuando decía, aleluya, ya tenemos menos pobres, y cuando advertimos que detrás de esa frase aparece la horrorosa verdad de que el número de quienes han caído en la indigencia, aún más grave que la pobreza, son más y más. Ese desaliento social que echa por tierra la posibilidad de que entendamos que el tiempo es un recurso de desarrollo, de reparación, de crecimiento, de sanación, es lo primero que la oposición tiene que tomar como elemento inspirador de su discurso. No bastan las promesas, no basta la capitalización del desencanto con el oficialismo, es preciso sembrar confianza con un discurso que evidencie ser el de un prójimo de todos aquellos que quieren recuperar la dignidad del trabajo, del estudio, el dinero que sirva para adquirir aquello sin lo cual la vida es mera duración, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, y cuando nos preguntan cómo, o cuando se preguntan a algunas personas cómo, hay que mirar a Toti Flores. Digo, yo no quiero hacer culto a la personalidad, claro que sí. Simplemente digo, mirá, es un concejal, es un político profesional hoy. Hoy Toti Flores es un político profesional. Así es. Pero fíjate vos, cómo él resguarda la ética, cómo él no pierde el contacto con sus conciudadanos, cómo recorre y conoce la realidad de los que sufren en el territorio más vulnerable de la República Argentina, uno de los más vulnerables de la República Argentina, multitudinario, un país entero, La Matanza. Me parece que no es tan complejo lo que se demanda de los políticos. Es solamente esencial. Claro, pero digo, no es sofisticado. Decir, no, claro que no lo es. Siempre decimos acá, o lo hemos hablado muchas veces, Santiago, por algo tenemos que hacer tanto hincapié en los buenos ejemplos. El de él es un hombre que viene a representar de una manera indiscutible esa convergencia fundamental entre la experiencia cotidiana de la cercanía con el dolor, con el trabajo y con la expectativa, digamos, de regenerar el tejido social, con un ideal ético. Y mira, te leo un último párrafo que hoy seleccioné del libro de Levitsky y Ziblatt, Cómo mueren las democracias, nada menos que sobre esto. Las coaliciones de ideologías afines son importantes, pero no bastan para defender la democracia. Las coaliciones más eficaces son aquellas que congregan a grupos con concepciones distintas, incluso discordantes sobre múltiples asuntos. No se construyen entre amigos, sino entre adversarios. Así, una coalición efectiva en defensa de la democracia
estadounidense, probablemente requeriría que los progresistas forjaran alianzas con ejecutivos empresariales, líderes religiosos, en especial evangélicos blancos y republicanos de los estados rojos. Por más que la patronal no sea un aliado natural de los activistas democráticos, tiene sólidos motivos para oponerse a una administración inestable, cuya característica es evadir las normas. Y esta, y solo esta, puede ser una alianza poderosa. Lo recuerdo, Jorge, porque justamente en el párrafo que acabo de leer se advierte muy bien nuevamente el peso de lo ético. Si hay evasión de las normas en quienes están dispuestos a recrear incesantemente el poder de las autocracias, solo las normas pueden ser el punto de partida, el capital común, el bien común de sectores de distinta proveniencia que estén de acuerdo en que la condición de posibilidad de que las diferencias sean motivo de convergencia y no de hostilidad es el respeto a la ley. El respeto a la ley. La idea de que la ley debe gobernar a la política, porque de lo contrario se envilece todo el sistema. Impresionante, como siempre, los textos que vos traés, que vos seleccionás, Santiago, la vigencia que tienen, son casi, si nos escuchan los políticos, son aportes programáticos, no son solamente teóricos, son programáticos. Acá hay recetas, acá se están dando recetas, y eso me parece que es de una contundencia impresionante, ¿no? Impresionante. Ojalá nos escuchen los dirigentes de la oposición. Que así sea. Mira, es indispensable. No estamos hablando para alentar a un líder, estamos hablando para promover el fortalecimiento de un sistema. Tal cual. Santiago, si te parece, son 13:45, nos vamos a escuchar un temita y ya ingresan a este bar, en este café La República, Graciela Fernández Mejide y Pablo Marborato, para seguir hasta el final de nuestro programa charlando con ellos. Que ¿Te parece bien? Claro que sí, vamos a eso. Y acá estamos, esperando y viendo ya a Graciela y a Pablo ingresando en Café La República para charlar un ratito en este feriado largo, en este feriado extra large, el último del año. ¿Cómo está Graciela? ¿Cómo está Pablo? Hola, amigo. Bien, yo estoy bastante bien. Aquí viene. Y es cierto que fue largo. Graciela y Pablo, ¿cómo andan? ¿Y ustedes cómo andan? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Sí, nosotros los muy bien. escucho, no sé por qué. Hola. Bueno, yo los escucho perfecto. A Graciela y a Pablo debe haber, a ver si podemos... Hola. Yo te escucho, ¿Sí? Pablo, un poco. Sí. A ver, Perfecto. Pablo. Bueno, Estamos vamos a... ahí ajustando algunos detalles. Sí, esto es así. Esto es así, funciona así. La tecnología... Es cierto. La Radio en tecnología... vivo. Sí, claro. Les leeré los labios. Bueno, a ver, ¿de qué fue la audición de ustedes? Bueno, mira, hay muchísimo para hablar. Jorge, hacé vos la síntesis ahora. Sí, yo en realidad voy a hacer al revés. Voy a contarte, Graciela, Pablo, les voy a contar a los dos la segunda entrevista, y después les hablo de la primera, porque la segunda fue a Dani Yaco, fotógrafo, que coordinó un libro que acaba de aparecer, está en estos días distribuyéndose en las librerías y se va a presentar el 3 de noviembre, que es un libro que se llama Exilio, y que es un libro muy raro, muy extraño y muy hermoso y muy doloroso, de 5 personas, de chicos que tuvieron que huir de la dictadura. La mayoría de ellos no tuvieron nada que ver, salvo Silvia Lavairu, que fue militante montonera. El resto chicos que estaban en el Nacional Buenos Aires, cayeron en una agenda, y Dani Yaco recupera unos negativos
de aquella época que nunca había revelado. Mirá. Y los convierte en libro. Por eso quería, sobre todo a Graciela, contártelo. Que en Europa, porque Silvia... Se fueron a España. La mayoría de España. ellos. Se fueron a vivir juntos en España con Martín Caparrós, Dani, Graciela, Claro. que habían sido No, pareja. Martín era chico, Martín era un adolescente, ¿no? Un adolescente, sí. Todos eran así, Graciela. Estos chicos se fueron allá, Graciela y Dani y Jaco, se fueron a España después de ser secuestrados, de que ella sufriera violación, que tuviera un embarazo, que tuvo que ir a Londres a hacerse un aborto porque no sabían si el chico era de Dani o era del represor que la torturó. En fin, dramas de la Argentina. Pero ¿sabés qué me gustó, Graciela, del libro? ¿Qué? Me gustó que no es jactancioso, no pretende nada, solo cuenta la vida de unos chicos en imágenes y en palabras muy tiernas, y cada uno desde su lugar, haciendo la revisión de lo que fue su vida, ¿no? Claro. Y que además tiene que haber sido, yo me acuerdo en ese sentido, La Casa de los Conejos. Sí, claro. ¿Eh? Sí, claro. Fue uno de los primeros que apareció en este sentido, estaba escrito, bueno, donde una muchacha cuya madre logra salir con ella, y que el padre estaba preso y queda preso, y bueno, toda su experiencia de dónde había vivido hasta que salieron. Sí, el libro de Laura Alcoba, ¿no? Laura Alcoba, exactamente. Sí, muy impresionante ese libro. Muy impresionante. Bueno, Sí. historias de Y nuestra a eso Argentina. se unió, y a eso se Sí, unió claro. Pablo y Graciela, el encuentro con Toti Flores. Hemos conversado Ah, con qué él. bueno. Sí, y decíamos, y digamos, ¿qué opinan ustedes? Decíamos cómo este hombre resume en su vida, en su actuación, esa convergencia extraordinaria entre la cercanía real, carnal, con la demanda de trabajo, de esperanza, de esfuerzo dentro del ideal de desarrollo y educación, con una concepción ética de la política. Sí. ¿Cierto? ¿Estás de acuerdo? Hoy es concejal, creo. Sí, es concejal. Hoy es concejal, sí. Y bueno, y oír sus opiniones, por ejemplo, ideas como las que él expresó en nuestra reunión de hoy, cuando él asociaba, digamos, la inseguridad que existe en la provincia, el robo, el narcotráfico, se preguntaba dónde sostener la esperanza, cuando los indicios de falta de gobernabilidad, de respuesta propias de un gobierno que no se hace presente donde tan indispensable es, se reduce en el gobierno a las culpas o al silencio. ¿Cómo recuperar lo perdido? El trabajo, él dijo, el trabajo que da libertad. Exactamente. Y vos sabés que nosotros no vamos a andar muy lejos, aunque de otro lado, porque nuestro primer invitado es alguien que durante el gobierno de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad tuvo que actuar, y nuestra pregunta va a ser, hoy por hoy, cuando ves lo que está pasando cuando actúa la seguridad, tanto en el caso de parar a los mapuches como el caso de lo que pasó en la cancha de fútbol en La Plata, es decir, todas estas cuestiones, los acampes, la pregunta que uno se hace, bueno, ¿qué se hace con esas situaciones que incomodan a muchos y que por otro lado reclaman por los derechos de otros? Claro. ¿Cómo lo vieron ellos? ¿Cómo lo vivieron? ¿Quién es el entrevistado, ¿Cómo Graciela? lo ven ahora, no? ¿Quién es el entrevistado? Que no dijiste el nombre. No, perdón, no dije el nombre. No, Bueno, Damián Arabia. Ah, muy bien. Funcionario entonces de Patricia Bullrich en su momento. Fue en su momento y hoy por hoy es vocero de la presidenta del PRO. Es una pregunta fundamental la que corresponde hacerse. ¿Dónde empieza la violencia
si empieza en el momento en que la ley fija límites o empieza en el momento en que la transgresión de la ley se lleva a cabo con total impunidad, ¿cierto? Claro, y cómo están viendo lo que va a pasar, porque bueno, todavía falta un montón para que este gobierno cambie, sea quien sea el que sea elegido, claro. Y mientras tanto, ¿cómo aguantamos? Tal cual, tal cual. Eso es. Y luego... Esa pregunta tremenda, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo llegamos? ¿Cómo llegamos? ¿Cómo podemos atravesar la no gobernabilidad? La ausencia que estalla, ¿no?, en términos de evidencia de un presidente de la República que no habla, que no se pronuncia ante hechos de la magnitud como la que tuvo lugar en la cancha de Gimnasia y Esgrima, que y mira, no se pronuncia. Yo te digo que a esta altura del partido mejor. Claro. Porque en serio, y no lo digo ánimo de hundir el dedo en la llaga, porque cada vez que se pronunció nos confundió más. Sí, es cierto. Es cierto. No es casualidad que hoy... Sí, exacto. No es casualidad que la desconfianza sea tan grande. No es casualidad. Tal cual. No, él ha sembrado con sus intervenciones más temor y confusión que claridad. Sí. No te Pero estaba... de todas y maneras, pensaba, si me permiten, pensaba también la paradoja, ¿no? De estar en una Argentina que está todo por construir con tantas tareas pendientes, donde deberíamos acelerar. El objetivo de muchos es esperar a que esto termine. Sí, esperar ni más ni menos que 1 año y 2 meses. Impresionante. No parece que sobrara tiempo. No. Ahora, la espera tiene que tener características, yo diría, terapéuticas o curativas o sanadoras importantes por el lado de la oposición. No es pasivamente aguardar a que finalice el periodo presidencial, sino que la oposición vaya sembrando esta espera de contenidos que generen expectativas creíbles. Tal cual. Sobre todo, que garanticen de alguna forma, y lo antes posible, que no van a estallar por el aire. Tal cual. Bueno, mis queridos amigos... La necesidad es esa, porque después podés escuchar. Claro. Bueno, Graciela, Pablo, son las 2 de la tarde, no queremos robarles tiempo a por qué. No dijiste el nombre del segundo entrevistado, si Pablo lo querés decir, así ya dejamos a... Pablo, porque ustedes lo conocen. Dale, Pablo. Bueno. Exactamente, vamos a estar con Rogelio... Sí, acá estoy, Graciela. Con Rogelio Alanís, periodista, escritor. Grande Rogelio. De larga trayectoria, conocido nuestro y socio del Club Político. Qué bueno. Bueno, el mejor programa, quédense entonces los oyentes porque viene ¿Por qué? Nosotros nos despedimos hasta el domingo que viene. Hasta el próximo domingo. Y Jorge, nos vemos. Graciela y Pablo, éxito en el programa de hoy. Abrazos. Chao, Graciela. Chao, Pablo. Chao. Un gran abrazo y que terminen muy bien este domingo. Igualmente. Chao.